En el corazón de la historia, en un tiempo de caos y revolución, un hombre emergió como un titán en el escenario mundial. Bienvenidos a Historias Imprescindibles, donde desentrañaremos los secretos y estrategias de uno de los líderes militares más icónicos de todos los tiempos, Napoleón Bonaparte. Batalla de Marengo. Nuestro viaje comienza en el año 1800, en las exuberantes tierras de Italia, donde Napoleón Bonaparte escribió una de las primeras páginas de su gloriosa epopeya militar. A inicios del siglo XIX, Europa estaba inmersa en conflictos y cambios políticos. Napoleón, un estratega consumado, se encontraba en ascenso tras el golpe de estado de Brumario y su nombramiento como primer cónsul de Francia. En junio de 1800, Napoleón se enfrentó al ejército austriaco comandado por Michael von Melas en las cercanías de Marengo. La batalla fue intensa, con maniobras tácticas audaces por parte de Napoleón, quien aprovechó la densa niebla matutina para ocultar sus movimientos. La lucha alcanzó su punto culminante cuando la división francesa dirigida por de Sykes llegó en apoyo crucial. A pesar de la intensa resistencia austriaca, las fuerzas francesas lograron romper las líneas enemigas. La victoria en Marengo consolidó la posición de Napoleón, permitiéndole fortalecer su régimen y expandir su influencia en Europa. La batalla de Marengo no solo fue un logro militar, fue un catalizador para las ambiciones de Napoleón. Esta victoria lo catapultó hacia la cúspide del poder, estableciendo las bases para su ascenso como emperador de los franceses. Batalla de Austerlitz. Nuestra travesía nos lleva ahora al año 1805, a la vasta llanura de Austerlitz, donde Napoleón Bonaparte se enfrentó a un formidable desafío. En medio de las intrigas y alianzas europeas, la Tercera Coalición, liderada por Rusia, Austria y otros aliados, se levantó para desafiar el creciente imperio de Napoleón. La escena estaba lista para un enfrentamiento decisivo. Con su astucia táctica, Napoleón engañó a los comandantes enemigos, haciéndoles creer que estaba debilitado y vulnerable. Aprovechó este malentendido para atraer a las fuerzas rusas y austriacas hacia la posición que él había meticulosamente preparado. El 2 de diciembre de 1805, las fuerzas se encontraron en la batalla de Austerlitz. A pesar de estar en inferioridad numérica, Napoleón desplegó su genialidad táctica, utilizando el relieve del terreno para su ventaja. La carga de la Guardia Imperial Francesa, conocida como Vieja Guardia, se convirtió en el punto de inflexión. Con una ejecución magistral, Napoleón desmanteló las líneas enemigas, sellando la victoria francesa. La batalla de Austerlitz, también llamada la Batalla de los Tres Emperadores, no solo consolidó la posición de Napoleón como estratega supremo, sino que debilitó drásticamente la Tercera Coalición y redefinió el equilibrio de poder en Europa. Austerlitz enseñó al mundo las habilidades tácticas magistrales de Napoleón. Su capacidad para entender el terreno y anticipar los movimientos enemigos se convirtió en un modelo para generaciones futuras de estrategas militares. Batalla de Jena-Auerstedt. Continuamos nuestro viaje en el convulso año 1806, cuando Napoleón Bonaparte se enfrentó a las fuerzas prusianas en una campaña que cambiaría el rumbo de la historia. Prusia, ansiosa por restaurar su antiguo prestigio, se alzó como un desafío para Napoleón. La Tercera Coalición se desvanecía y en el horizonte se perfilaba una nueva confrontación. Ante un ejército prusiano desorganizado y subestimado, Napoleón desplegó una táctica audaz. Dividió sus fuerzas para enfrentar a los prusianos en dos frentes, en Jena y Auerstedt, buscando desequilibrar y aniquilar a sus oponentes. El 14 de octubre de 1806, las fuerzas se encontraron en Jena y Auerstedt. A pesar de enfrentarse a un ejército numéricamente superior en Auerstedt, Napoleón dirigió personalmente la batalla en Jena, logrando una victoria decisiva. La carga impetuosa de la Guardia Imperial en Jena y la feroz resistencia en Auerstedt marcaron momentos cruciales. La superioridad táctica y la disciplina de las tropas francesas prevalecieron, sellando el destino de Prusia. La derrota prusiana en Jena, Auerstedt, fue un golpe devastador. Napoleón emergió como el amo indiscutible de Europa, consolidando su dominio y debilitando aún más la resistencia continental. Tras la batalla, Napoleón implementó reformas en Prusia, marcando el inicio de su influencia transformadora en los territorios conquistados. Batalla de Friedland. Nuestra crónica nos traslada al año 1807, a las vastas llanuras de Friedland, donde Napoleón Bonaparte enfrentó a las fuerzas rusas en una batalla que sellaría su influencia en Europa. Friedland se convertiría en el escenario de una confrontación crucial entre estas potencias. Napoleón, siempre un maestro de la estrategia, eligió el campo de batalla con sabiduría. En Friedland, el río Ale se convertiría en un elemento clave de su estrategia, sirviendo como un obstáculo que explotaría a su favor. El 14 de junio de 1807, las fuerzas rusas y francesas chocaron en Friedland.
Napoleón, con su habilidad táctica característica, atrajo a los rusos hacia el río, creando una situación desfavorable para sus oponentes. La carga audaz de la caballería francesa, liderada por el intrépido Murat, resultó en un quiebre decisivo. La disciplina y la coordinación táctica de las tropas francesas prevalecieron, infligiendo pérdidas significativas a los rusos. La victoria en Friedland no solo consolidó la posición de Napoleón en Europa, sino que también llevó a la firma del Tratado de Tilsit, que reafirmó la paz entre Francia y Rusia y reconfiguró las alianzas en el continente. Friedland marcó un punto de inflexión, debilitando las resistencias y fortaleciendo la influencia de Napoleón en Europa. Batalla de Wagram. Nos adentramos en el año 1809, en el corazón de Europa, donde Napoleón Bonaparte se enfrentó a una nueva prueba de su liderazgo militar. Las tensiones se intensificaban con la formación de la Quinta Coalición contra Napoleón. En este contexto, Wagram se convirtió en el escenario de un enfrentamiento crucial entre las fuerzas francesas y la coalición formada principalmente por Austria. Napoleón, enfrentándose nuevamente a un desafío significativo, desplegó una estrategia compleja. Utilizó tácticas de distracción y maniobras audaces para desequilibrar a las fuerzas austriacas y buscar la victoria decisiva. El 5 y 6 de julio de 1809, las fuerzas se enfrentaron en la batalla de Wagram. La ferocidad del conflicto y la escala de los enfrentamientos se convirtieron en un reflejo de la determinación de ambas partes. Las cargas de caballería, las intensas batallas de infantería y la feroz resistencia austriaca marcaron momentos cruciales en Wagram. La tenacidad de ambas fuerzas demostró la magnitud de la contienda. La batalla de Wagram resultó en una victoria para Napoleón, pero también en una pérdida significativa de vidas. La presión sobre Austria llevó a la firma del Tratado de Schönbrunn, consolidando aún más la posición de Napoleón en Europa. Tras la victoria en Wagram, Napoleón implementó reformas en los territorios austriacos, remodelando la geopolítica de la región y fortaleciendo su control sobre Europa Central. Invasión de Rusia. El año 1812 marca un punto de inflexión en la vida de Napoleón Bonaparte, cuando sus aspiraciones imperiales se encuentran con la inmensidad de la madre Rusia. Con Europa bajo su dominio, Napoleón se enfrentó al desafío de expandir su influencia hacia el este. La tensión entre Francia y Rusia culminó en una campaña militar que cambiaría el curso de la historia. La estrategia inicial de Napoleón era clara, una campaña relámpago para derrotar a Rusia antes de que pudiera organizar una resistencia efectiva. El Grande Armée, la formidable máquina militar francesa, se puso en marcha hacia el este. La invasión comenzó en junio de 1812. Las victorias francesas iniciales, como la batalla de Smolensk, hicieron que pareciera que la campaña avanzaba según los planes de Napoleón. Sin embargo, la vastedad de Rusia, combinada con la estrategia de tierra quemada empleada por las fuerzas rusas, crearon dificultades insuperables para el Grande Armée. La falta de suministros y el clima implacable comenzaron a cobrar su precio. La ocupación de Moscú en septiembre de 1812 fue un momento simbólico, pero resultó ser una victoria vacía. El devastador incendio de la ciudad por parte de los rusos y la retirada posterior de Napoleón marcaron un giro drástico en la campaña. La retirada de Rusia se convirtió en un calvario para el Grande Armée. Atravesando el crudo invierno ruso, las tropas francesas sufrieron enormes bajas debido al hambre, el frío y los ataques de las fuerzas rusas. La invasión de Rusia marcó el comienzo del declive de Napoleón. Las pérdidas humanas y materiales fueron catastróficas, debilitando significativamente su capacidad para mantener su dominio en Europa. Batalla de Leipzig. En el tumultuoso año 1813, Europa se convulsionaba con la formación de la Sexta Coalición contra Napoleón. Un enfrentamiento que sellaría el destino del emperador francés. La Sexta Coalición, compuesta por Rusia, Prusia, Austria y otros aliados, se unió para desafiar el dominio de Napoleón. La batalla por Leipzig sería el escenario donde las potencias europeas convergerían en un enfrentamiento trascendental. Ante la creciente coalición en su contra, Napoleón adoptó una estrategia defensiva en Leipzig. Buscaba resistir el asedio en una posición fortificada, confiando en la habilidad de sus tropas para repeler los ataques enemigos. La batalla comenzó el 16 de octubre de 1813. Los campos alrededor de Leipzig se convirtieron en un escenario épico donde cientos de miles de soldados se enfrentaron en una lucha encarnizada. Cargas de caballería, intensas luchas en la línea del frente y la feroz resistencia de las fuerzas francesas marcaron momentos cruciales en Leipzig. Ambos bandos lucharon con tenacidad, sabiendo que el resultado de esta batalla sería determinante. A medida que la batalla se prolongaba, la superioridad numérica de la coalición comenzó a inclinar la balanza.
Las fuerzas francesas, finalmente abrumadas, se vieron obligadas a retirarse de Leipzig, marcando una derrota significativa para Napoleón. La retirada estratégica de las fuerzas francesas después de Leipzig marcó un cambio crucial en el equilibrio de poder en Europa, debilitando aún más la posición de Napoleón. Campaña de Waterloo. En el año 1815, Napoleón Bonaparte, tras su escape de la isla de Elba, se enfrentó a una última oportunidad de recuperar su imperio. La campaña de Waterloo sería el escenario épico donde su destino se sellaría. La vuelta de Napoleón al poder provocó la formación de la Séptima Coalición, con Gran Bretaña, Prusia, Rusia y otros aliados unidos para derrocar al exiliado emperador. Waterloo se convirtió en el campo de batalla que definiría su destino final. Napoleón, consciente de la necesidad de una victoria rápida y de una estrategia para enfrentar a las fuerzas aliadas lideradas por el duque de Wellington y el mariscal Blücher. Su plan era dividir y derrotar a estas fuerzas antes de que pudieran unirse. El 18 de junio de 1815, las fuerzas se encontraron en Waterloo. La batalla comenzó con intensos enfrentamientos entre las tropas francesas y las aliadas, marcando el inicio de una jornada que cambiaría la historia. La carga de la Guardia Imperial Francesa y la resistencia tenaz de las fuerzas aliadas crearon momentos cruciales en Waterloo. Ambos bandos lucharon con una ferocidad que reflejaba la importancia de la contienda. La intervención estratégica de las fuerzas prusianas lideradas por Blücher, que llegaron en el momento oportuno, cambió el curso de la batalla. Esta sorpresiva intervención amenazó seriamente las esperanzas de Napoleón. La batalla de Waterloo resultó en una derrota decisiva para Napoleón. La caída de la Guardia Imperial marcó el colapso de su resistencia, sellando su destino y poniendo fin a sus aspiraciones imperiales. Napoleón fue capturado y enviado al exilio nuevamente, esta vez a la remota isla de Santa Elena, donde su reinado y su influencia tocarían a su fin. Y así concluimos nuestro viaje por las batallas de Napoleón, un hombre cuyo genio estratégico dejó una huella imborrable en la historia europea. A través de la gloria y la derrota, su legado perdura, recordándonos que en la guerra, como en la vida, cada decisión tiene consecuencias. Gracias por acompañarnos en Historias Imprescindibles. Hasta la próxima vez, donde continuaremos explorando los episodios más fascinantes que han dado forma al mundo que conocemos hoy.